Mira, cambio la pregunta. ¿Tú Sí. ficharías a algún profesional en un puesto directivo para tu empresa que no tuviera un MBA? Yo te cambiaré la respuesta. No, no te lo diré lo que digo yo, te diré lo que me dijo mi jefe en Accenture de a un máster del IS lo ficho sin pensármelo, de SADE también, del IE también, y de otras ya les tengo que hacer como más preguntas y informarme mejor. Muchas veces somos conscientes de lo que sabemos. A veces también hay cosas que sabemos, pero que no nos recordamos que sabemos, que es el conocimiento tácito. Y finalmente hay cosas que no sabemos. Lo importante es ser conscientes de qué cosas no sabemos que no sabemos. Y porque si no lo sabemos, que no lo sabemos, tampoco podemos preparar planes de contingencia ni sabemos qué esperar. ¿Y cómo la ves de aquí a unos años? La inteligencia artificial, porque da mucho miedo, ¿no? La gente tiene Sí. ese miedo a que sustituya los trabajos tradicionales y que vaya a destruir el mundo, ¿no? Es que probablemente no te va a sustituir en tu trabajo una IA, sino alguien, una persona que sabe usar la IA. Me gustaría que tú, que eres conocedor del potencial de la inteligencia artificial, te pusieras en el papel de una persona malvada, de una persona que utilizaría esta tecnología con fines maléficos y, y explicaras cómo la inteligencia artificial podría perjudicar a la sociedad. Porque las inteligencias artificiales no solo también se equivocan, sino que pueden equivocarse de formas muy catastróficas. Y dentro de la educación, en las universidades, por ejemplo, que es nuestro caso, ¿defiendes el uso de las inteligencias artificiales, como por ejemplo ChatGPT, que últimamente está de moda entre los estudiantes porque ayuda a llevar a cabo las tareas? Entonces, ¿ChatGPT sí o no Sí, en la educación? sí, que es para mí un rotundo sí. En vez de hacer exámenes de según qué asignaturas, Que no, eh, no tienes... historia española. Eh, yo diría, en vez de ese tipo de asignaturas que son pura memorística, pues se podría practicar con ChatGPT para entender el motivo, ¿no?, de ciertas guerras o ciertos movimientos políticos y razonar. Yo cosas más ridículas no he vivido. Que alguien me explique qué competencias se practican en ese tipo de situaciones. Entonces, con ChatGPT no solo te puede ayudar, yo lo recomendaría a los estudiantes que lo usen lo máximo posible para las tareas, para prepararse exámenes, también te puede ayudar a uno mismo, y esto está demostrado, a realizar mejor las tareas de la universidad, pero también las laborales, ¿no?, que se va más rápido solo, pero más lejos acompañado, que es el Regret Minimization Framework. Ese es muy crucial, ha sido muy crucial en mi vida. Y el concepto de este framework, de este marco de referencia, es que ante una decisión que tengas que tomar, que la tomes siempre pensando en tu lecho de muerte, es algo que te arrepentirías de no haber hecho. Si es así, si te arrepentirías de no hacer una cosa, hazlo. O sea, no la dejes sin hacer. Y si es algo que dices, no creo que me afectara mucho no haber hecho esto, pues entonces es que no es una decisión importante y no vale la pena. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bamboo Talks. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a Joaquín Virgili. Muchas gracias. Pasó por la Universidad de Barcelona también, como no, esto ya no es sorpresa. Tuvimos la oportunidad de escuchar una charla suya hace muy poco y ahí es donde aprovechamos para contactarle, para que viniera aquí. También pasó por el programa Universidad de Empresa, PUE, de UAB. Hacía unos años. Y bueno, hago un pequeño resumen, aunque nos gustaría que te presentaras tú luego con profundidad. Acabaste PUE, entraste en consultoría, te fuiste a Londres con la mochila de aventura, volviste, pudiste entrar en Accenture. Sí. Y a partir de ahí te nació un poco la vena emprendedora y montaste ni una, ni dos, ni tres, sino
4 empresas distintas, aunque luego ya nos explicarás que unas están muy relacionadas con otras y bueno, entras en detalle ya posteriormente. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Entonces, bueno, me presento, yo soy Joaquín Virgili, tengo 38 años. Llevo ya unos años que salí del PUE, ¿no? Como ya estabas comentando, que hace unos días, ¿no? Pues tuve el placer de poder explicaros un poco mi trayectoria. Entonces, yo empecé en consultoría en 2010. A la vez empecé con una empresa que de hecho no está en LinkedIn. Fue un proyecto que no funcionó. Básicamente se llamaba canvas.com y el error fue que empezamos un producto sin tener un mercado o un cliente claro. Entonces, a partir de ahí, pues he pasado por consultoría, como comentabas. También he estado como Chief Data Officer en una empresa en Barcelona, en abogado.com. Volví a consultoría. Después dejé consultoría y empecé mi empresa. Bueno, empecé 2 empresas, una antes de dejarlo, otra después. La simultaneé. En la empresa actual propia, pues tenemos 2 líneas de negocio. Y bueno, pues era un placer compartiros un poco todo lo que he hecho. Y los aprendizajes, sobre todo. Recapitulemos. Sales de ADE, de empresariales, y por lo que tenemos entendido, estudias una ingeniería. Sí, de hecho, ¿A qué se debe este perfil técnico? Porque luego también te has relacionado durante tu carrera con puestos en empresas donde tenías ese perfil técnico y analítico y además ahora estás muy metido en inteligencia artificial. Así que de cuéntanos. hecho iría un poquito hasta más atrás, porque creo que puede ser de utilidad no solo para personas jóvenes que ya están estudiando carreras, sino para algunos que están a punto de empezarlas. Y yo repetí, y esto lo sabe poca gente, yo repetí segundo de bachillerato. Tuve una época un poco rebelde, de que no se me daba muy bien, no tenía la motivación para estudiar y sobre todo por el tema de seguir la estructura muy formal, ¿no? Que tiene cualquier formación reglada actualmente. Conseguí sobreponerme, ¿no? Acabé segundo de bachillerato, saqué la selectividad bastante bien y empecé economía, no empecé ADE. Hice primero de economía y me salió muy bien, ¿no? No sé si era que un 8,7 de media o algo así. Y dije, bueno, pues me sobra el tiempo, voy a empezar otra carrera a la vez. Ingeniería técnica en informática de gestión, se llama la carrera, en la UOC. Y ahí estaba estudiando ingeniería técnica en informática y gestión más economía el segundo año. Me pasó otra cosa de la que aprendí mucho, que es me excedí en lo que era capaz de hacer. Y hacía el equivalente a 2 cursos y un poco más a la vez. O sea, hice economía entero el primer semestre de segundo y de la UOC, en vez de hacer, no sé si eran 4 o 5 las que tenía que hacer, me animé a hacer 6 asignaturas. O sea, en total tenía 11, creo. Básicamente el primer semestre lo conseguí hacer, pero el segundo no. O sea, el segundo empecé a dejar de hacer las cosas, entré en un proceso de depresión grave, de hecho, o sea, clínico. Me conseguí sobreponer, de ahí aprendí un poco cuál era mi límite. Y eso creo que me ha ayudado mucho también después a poder gestionar los esfuerzos que hago y saber que aunque haga 2 o 3 cosas, pues hay tiempos que tengo que respetar, o sea que tengo un límite, que soy humano. Terminé el PUE, eso fue en 2010, y la de informática técnica de gestión la terminé más tarde. La acabé haciendo a la mitad del ritmo. No hacía las 2 a la vez, ya a todo el ritmo completo, sino a la mitad del ritmo. La terminé en 2012. Después, a nivel académico, cuando estaba en Londres, me formé en temas de gestión de proyectos, gestión de portafolio, gestión de programas, bueno, distintas metodologías, todo el tema de Scrum, Agile, varias cosas. Y finalmente en 2015 me animé a hacer un Executive MBA en IES.
Eso sería un poco mi trayectoria a nivel Nunca has dejado de aprender, por lo que parece, te gusta formarte. ¿Tienes algo en mente actualmente para seguir formándote? Actualmente, claro, diría que es muy distinto cuando estás en tu propia empresa y emprendiendo de cuando trabajas para otra persona. Porque cuando estás en tu propia empresa, digamos que no tienes límites, en el sentido que depende completamente de lo que decidas hacer. Y ahí yo creo que puedes aprender fuera de lo que sería algo más estructurado o algo más arreglado. Ahí yo creo que no importa ya tanto el título o la certificación, importa más la capacidad que tengas de poder ejecutar en un determinado ámbito. Por ejemplo, en inteligencia artificial, yo había hecho un Erasmus en Cosenza, que en su momento pues, era de las universidades punteras en Europa en inteligencia artificial. Hice un Erasmus a través de la UOC. Y allí todas las asignaturas que hice eran de inteligencia artificial, que en ese momento no estaba al nivel que está ahora. Y claro, desde lo que aprendí allí a lo que hay actualmente ha cambiado muchísimo. Entonces, uno siempre se tiene que volver a formar y tienes que buscar otros medios. Hay temas de deep learning, de un profesor de Stanford que están en abierto, que son gratuitos, y al final la dificultad es más ¿Cómo se técnica. llama? Creo que se llama Andrew Ng, el profesor de Stanford, y lo que ahora mismo no me acuerdo es si se llama Deep AI o algo así. Y son cursos gratuitos de cómo usar las IAs generativas, sobre todo desde una perspectiva muy técnica. Y después hay otros cursos que también son gratuitos desde una perspectiva más, diría, profesional o funcional, como los de Ethan Mollick, creo que se llama, que esos van más al sector al que yo pertenezco ahora, o al que estoy más enfocado, EdTech. O sea, más para profesores, pero que puede utilizar cualquier persona. Muy bien. Hemos visto que has hecho varias formaciones en universidades de negocio muy prestigiosas. Me gustaría que comentaras un poco qué es lo que más te gustó de cada una de ellas y cuáles son los principales aprendizajes que te llevas. Claro. Bueno, ya lo hablamos, nos lo comentaste ya de hecho en la charla que, aunque ahora lo puedes detallar con más profundidad, que igual te llevaste mucho más esas soft skills que no se dan de primeras en una formación reglada, que las hard skills que al final pues un MBA será muy prestigioso y todo lo que quieras en IS, pero haces un resumen global de todo lo que es administración y dirección de empresas, llevado un poco más al puntillo, ¿no? Al detalle, pero que el verdadero valor son los contactos y las soft skills. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas dos cosas? Sí, y yo también para contraponerlo a mi experiencia en la UAB, ¿no? Cuando hice el PUE, me acuerdo que no fue hasta cuarto que no tuvimos presentaciones en público. En una Jodido, ¿eh? asignatura, sí, en una asignatura de emprendimiento creo que era, que hicimos la primera presentación y te diría que era en el segundo semestre, o sea, ya estábamos terminando. Claro, en contraposición, más allá de lo que comentabas, ¿no? Del tema de la red de contactos, que para mí es lo más crucial de lo que obtienes al hacer un MBA en una escuela de prestigio. Teníamos un seminario entero, que era una semana entera, solo para exposición oral o, digamos, comunicación y negociación. Y son temas que son críticos para los negocios y que en el grado no los tocamos prácticamente. Entonces, allí traían personas top de estos ámbitos. También te hacían recomendaciones que alguna aún tengo que seguir. Por ejemplo, una que tengo pendiente es apuntarme a un grupo que se llama Toastmasters. No sé si lo Sí, conocéis. yo pertenezco a él. Pertenezco a él y te puedo decir que es una experiencia súper enriquecedora que te permite... Bueno, a ver, no quiero ponerme a explicar toda la estructura de lo que es Toastmasters, pero al fin y al cabo es una organización sin ánimo de lucro de oratoria. Creo que viene de Estados Unidos, bueno, como todo nace allí, pero ha llegado aquí hace ya años y lo que pretende es ser un club donde los partícipes
vayan una vez, dos por semana a una hora concreta y mediante una estructura de diálogo, de speeches, donde hay dos masters de la sesión, que es como el moderador, el que va dirigiendo. Luego hay los tres speeches, el generador, hay el evaluador de cada uno de ellos. Luego hay un General Evaluator que evalúa toda la sesión. Luego el presidente, que ya es un rol que estás un año, es un rol estático. Y al fin y al cabo, todo esto lo que te permite es salir de tu zona de confort, hablar en frente de 20-25 personas una vez por semana de algo que, porque a veces es improvisado, a veces no sabes de lo que vas a hablar, pero tienes que ponerte ahí enfrente y perder el miedo a hablar en público, y yo creo que esto pues enriquece muchísimo en cuanto a habilidades de comunicación y de liderazgo, que al final hay que tomar esa responsabilidad todas las semanas de hacer el rol que te toca, ¿no? Sí, bueno, yo te animo a que entres en uno de estos clubes. Yo estoy en el de San Cugat particularmente y hay mucho nivel, así que, bueno, si puedes venir, bienvenido. Sí, lo tengo pendiente. Es algo que pues he ido posponiendo, en parte pues porque emprender es como un trabajo ya no a tiempo completo, a doble tiempo completo casi. Entonces tampoco es algo que haya necesitado mucho debido a hacer bootstrapping, que una gran parte, y también bootstrapping y B2B. Entonces no he tenido tampoco la necesidad de hacer pitching, por ejemplo, a inversores, y la venta que hago yo es venta compleja. Entonces es mucho más de explorar las necesidades con el cliente y ahí pues tienes, como lo diría, no es tan necesario tener esas capacidades, pero creo que en general son muy útiles para cualquier persona. Y mejor, obviamente, aprenderlo y hacerlo de más joven que más tarde. Pero bueno, supongo que siempre se está a tiempo. Supongo que en estas escuelas de negocio tan prestigiosas a las que has asistido, esto se trabaja muy bien, ¿no? Es una habilidad, como has dicho, que llevas, que te llevas, pero ¿por qué crees que estas habilidades no se trabajan ya desde base, desde la universidad? Esa es la gran pregunta. Ya no solo en la universidad, yo creo que hay muchas cosas que se podrían trabajar antes en las escuelas, porque hay muchas cosas que aprendemos. Bueno, yo soy muy crítico. Si tocamos este tema me podría extender horas probablemente. Pero la educación tradicional yo creo que tiene que cambiar, porque al final el formato este de educativo con lotes de personas, como si como si fuera una fábrica, es como si fuera una industria, y basado en estándares, porque por ejemplo al final la evaluación PISA lo que mide es que cumplas con un estándar. No está midiendo nada más. Pueden ser personas que pueden ser muy creativas y que les irá muy bien, pero si no cumplen con la evaluación estandarizada, pues tendrán una mala puntuación. O sea, ahí lo que se está midiendo se tiene que tener mucho cuidado, porque lo que el sistema educativo mide es lo que acaba optimizando. Entonces lo que acabarán haciendo es meter más exámenes, meter más materia para que salga bien el PISA, que al final es lo que priorizan pues, los políticos. Pero bueno, repito una pregunta porque me voy para abajo. Nada, pues eso, que simplemente las escuelas de negocio potencian estas habilidades como la comunicación, la negociación, que son habilidades fundamentales en el mundo de los negocios, pero ¿por qué crees que en las universidades, en los grados universitarios, siendo estas habilidades tan fundamentales, no se trabajan ya desde la base? Cuando se supone que te tienen que preparar para el salto académico, siendo la universidad el aparente último paso académico, Sí. ¿por qué no se hace? ¿Por qué un estudiante tiene que buscarse un club, un Toastmasters para desarrollar estas habilidades y no hacerlo desde la casa, desde la universidad? Pues te respondo lo específico porque antes me iba un poco para otro lado. El problema que tiene la universidad, sobre todo, es de incentivos. Al final el incentivo que tiene es publicar el profesor. Y esto lo he visto también desde mi perspectiva. Los casos de estudio digitalizados, que una es una nueva línea que estamos preparando, ya me han dejado muy claro, solo tienen sentido si, obviamente, si al profesor le interesa que se hagan de esta forma
y solo le interesa que se hagan de esta forma si le cuentan para su promoción, para su carrera. Por tanto, si salen en ciertos sitios donde se consideran como publicados. Entonces, cuando las universidades se rankean por ese nivel de investigación y de publicación, la docencia toma un segundo nivel. Es así. Entonces, entre esto y el currículo que viene impuesto por el Ministerio de Educación, pues cada vez hay un gap, ¿no? Una distancia más grande entre lo que se enseña y lo que necesita el mercado. Sí, cada vez hay más politiqueo y menos contenido llevado a la práctica. Yo creo que sí, y el problema que sale es que muchas empresas se plantean o ya están haciendo, por ejemplo Google, de crear sus propias certificaciones y reemplazar la universidad. Entonces en Google tú puedes conseguir trabajo en Google haciendo sus certificaciones. Y cada vez más también con datos, y esto lo puedo decir de lo que yo hago con las simulaciones, tú puedes saber a través de cómo ha hecho una formación, cómo de bueno es, qué calidad tiene en toma de decisiones una persona. Y eso no lo puedes saber de la misma forma de la formación reglada, porque al final, pues tú no tienes esos datos, no sabes cuántas horas ha puesto, cuánto ha estudiado, y tampoco tiene una correlación con la capacidad de ejecutar en el mundo real. El hecho de estudiar y después vomitar los datos en un examen. Ni mucho menos. Pero esto está muy bien. Y la tendencia es clara. Las universidades más tradicionales, a no ser que se adapten completamente, tenderán a ser menos populares frente a las opciones de escuelas de negocio online, hablo de ADE en este caso, que empiezan a coger protagonismo. ¿Pero tú crees que la sociedad está de verdad preparada para entender que una escuela de negocio no tan famosa puede formar a mejores profesionales que una universidad arreglada con 150 años de historia? Si está preparada digamos, claro, es que depende de las empresas. Y yo creo que si las empresas valoran más estos certificados o estas formaciones privadas, digamos, que las públicas, que los títulos reglados, pues entonces ahí la universidad tiene un problema importante, porque dejará de tener esa legitimidad, ¿no? de formativa y de que te da empleabilidad. Si hay otra cosa que empieza, digamos, a subir, que se empieza a promocionar y que las empresas ven que es un proxy, ¿no? Una forma más fácil de ver si esa persona tiene una capacidad que otra cosa, pues primero serán las empresas y después serán las personas quienes elegirán libremente hacer una cosa en vez de otra. Obviamente, si hay carreras donde el título es habilitante, ¿no? Por ejemplo, pues la abogacía o medicina seguirán existiendo, pero otras donde no es así, quizás perderán peso. ¿Tú crees que, por ejemplo, el MBA de IS está un poco en la zona de grises de estos dos extremos? Del extremo en el que es una universidad que está bien regulada, pero a la vez es una universidad que se adapta a lo que está demandando el mundo laboral. ¿Qué es lo que hace bien IS para que valga la pena pagar 100.000 euros de máster? No, esto es una buena pregunta. Ahí te diría que en la educación ejecutiva también se plantean pues la legitimidad de lo que hacen, los métodos formativos, por eso en parte tengo trabajo, ¿no? con los simuladores. Y la diferencia respecto a la universidad es, por una parte, el prestigio que tienen estas escuelas, que son muy selectivas, y al ser muy selectivas es ya un sello que el candidato a un trabajo tiene respecto a hacer un grado en una universidad pública o hasta privadas, donde son menos selectivos. Entonces, también esa inversión que comentas también actúa como un incentivo. O sea, hay una autoselección de las personas que quieren tener más éxito y que están dispuestas a asumir más riesgo y a trabajar más respecto a otras que no están dispuestas a asumir ese tipo de
de inversión. Y finalmente, IES no solo hace formación reglada. De hecho, te diría que la formación reglada es de la menos rendible para un IES. Tienen muchos programas ejecutivos. Y esos programas ejecutivos de corta duración son los que tienen más interés para las empresas. O sea, su público no es tanto o solo el estudiante y un estudiante relativamente joven, sino también ejecutivos, algunos que ya tienen puestos de cierto nivel y que quieren llegar al siguiente paso. Entonces, según qué esperas, y eso también fue mi motivación para hacer un MBA, aparte de otras, ¿no? Como lo que comentaba el otro día, de conocer el mercado de MBAs por dentro. Pero una motivación es que yo cuando estaba en Corporate, en la BSI, el CEO, el CFO, la CMO creo que también, todos tenían un MBA. Y entonces puede ser un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Quizás esas personas ya son muy potentes y sin esa formación no hubieran llegado. Pero todas igualmente tenían, digamos, ese sello. ¿Lo consideras entonces una barrera de entrada para tener puestos directivos en una empresa? Tener un MBA. Algo imprescindible. Sí, prácticamente actualmente sí. ¿Pero por conocimientos aplicados o simplemente por ese título? Es que es una mezcla y es difícil de identificar cuál es el factor diferencial. Mira, cambio la pregunta. ¿Tú ficharías a algún profesional en un puesto directivo para tu empresa que no tuviera un MBA? Yo te cambiaré la respuesta. No te lo diré lo que digo yo, te diré lo que me dijo mi jefe en Accenture de a un máster del IES lo ficho sin pensármelo, de SADE también, del IE también, y de otras ya les tengo que hacer como más preguntas y informarme mejor. Era como, y él mismo tenía como niveles de las escuelas de este país. Y eso le ayudaba a decidir pues más fácilmente. Era una heurística para tomar una decisión más fácil. Joder. No te has mojado mucho. No, me he mojado a través de lo que otra persona dijo. Y yo en mi caso, mi situación es un poco distinta, porque claro, como no tengo presupuesto para pagar a un máster de IS o de I o de SADE. Entonces, en mi caso, como contrato fuera, pues no podría fichar normalmente estos perfiles, al igual que tienen, pues, normalmente tienen unas capacidades muy elevadas de ejecutar, también son perfiles caros. Bueno, cuéntanos los 3 aprendizajes que más te llevaste de este máster, los que tienes en la cabeza, que además nos pusiste varias diapositivas el otro día con frases súper inspiradoras. Pues coméntanos 3 que te vengan a la cabeza y que te parezcan importantes compartir. Sí, yo es que tuvimos, todos los profesores que tuvimos, yo creo que en nuestra sección habría consenso de quién era el mejor. Y bueno, por temas del destino, pues esa persona que es José Antonio Segarra, se murió de cáncer hace unos años. Y de una reunión personal con él, más allá de los aprendizajes que tuvimos todos en común, una cosa que me dijo era que lo más importante que querían transmitirnos en un MBA era que aprendiéramos a pensar. Porque realmente muchas veces aprendemos lo que nos dicen otras personas, pero no a pensar. Entonces, esa capacidad de tener un pensamiento crítico, de identificar, pues, cuáles son las causas de un problema, poder plantear distintas alternativas, tener criterios propios y elegir y hacer un plan de acción, eso era como la base a nivel de lo que sería conocimientos. Del mismo profesor también era la frase de luces largas y luces cortas. Con esa idea lo que él quería decir es, para conducir una empresa, en este caso, tienes que estar mirando al horizonte donde quieres ir, pero no olvidarte de que tienes curvas que tienes que sortear. ¿No? El horizonte sería temas más estratégicos, de quién quieres ser, dónde quieres ir, que eso es muy importante porque si no lo sabes puedes acabar en un sitio que no quieres estar.
Y en el corto plazo es sobre todo de qué clientes quieres tener, que te paguen, que cobrar, digamos, también. O sea, la gestión de caja es súper importante. Y finalmente, otro profesor, que era una frase de Donald Rumsfeld, era el tema de los unknown unknowns. En cuanto a conocimientos o información que tenemos del entorno, muchas veces somos conscientes de lo que sabemos. A veces también hay cosas que sabemos, pero que no nos recordamos que sabemos, que es el conocimiento tácito. Y finalmente hay cosas que no sabemos y que nos pueden suceder, que nos pueden impactar en nuestra vida, y entonces ahí de esa área, si eso sería como un diagrama de Venn, ¿no? De ese conjunto, lo importante es ser conscientes de qué cosas no sabemos que no sabemos. Y porque si no lo sabemos, que no lo sabemos, tampoco podemos preparar planes de contingencia, claro, ni sabemos qué esperar. Y nos pueden afectar. ¿Tú crees que estos conocimientos, estos aprendizajes que te has llevado tú, también se los han llevado el resto de tus compañeros? Y también me gustaría que enfatizaras en qué rangos profesionales están los compañeros que tú tuviste en el máster. ¿Hasta qué punto el máster les cambió la carrera profesional? Me gusta este punto y voy a añadir algo. Es que se suele decir que en un máster de estas características no todo el mundo aprende lo mismo, que cada uno sale con una lección diferente, y es simplemente por la razón que comentabas tú, que es te enseñan a pensar y de allí haces tus propias reflexiones y llegas a tus propias conclusiones, ¿no? Coméntanos, ¿cuánta gente hay normalmente en clase? En una sección, unos 60. 60, vale. Teniendo en cuenta que vale unos 100.000 euros, Puedes hacer números fácilmente. que cada contacto te saldrá... ¿Cuánto te puede salir más o menos? No, pero yo creo que hacer el cálculo sobre tu sección es un cálculo incorrecto. Porque lo que te da es acceso a la red entera de contactos de alumni. Entonces, no son 60 personas, o en nuestro caso, que había 2 secciones, 120. Son 50.000 alumni. Y 50.000 alumni que la gran parte está en España, pero hay muchos también que están en otros países en el extranjero. Entonces, esto es como en otras asociaciones, ¿no? Un poco como comentábamos con Toastmasters, que también es internacional. Estar dentro y ser bien considerado en esa asociación te puede permitir pues tener acceso a personas en otros países, y te puede permitir viajar y que te expliquen cosas de la ciudad donde irás, que si no perteneces a esa asociación, pues no tendrás. Entonces, con el caso de IESE y otras escuelas de negocio de prestigio, pues tienes eso, que tienes acceso a una red de personas muy potentes. Y no sé si había... Bueno, el tema de los conocimientos está claro, es distinto para cada uno, pero sí que hay algunos que machacan mucho. Y yo creo que los importantes, diría que hay una cierta homogeneización. O sea, que mayormente todas las personas se los llevan. Siempre habrá personas que no, y también son programas, por ejemplo, el que hice yo, donde ha habido personas que las han expulsado. O sea, tampoco... Hay de todo, ¿no? Hay programas que es muy... O sea, que si lo compras, lo pagas, lo haces y ya está, no hay problema. O sea, no, todo el mundo que lo paga lo hace. Y hay otros, en el caso del EMBA, pues tiene también un título oficial. Entonces, hay un cierto nivel de exigencia y hay personas que no lo pasan. ¿Y de tu red de contactos que has sacado de allí, o vamos a decir de tu promoción? Sí, la otra pregunta. ¿Qué roles tienen en el mundo profesional? Yo diría, mira... ¿Qué rango salarial pueden optar gracias a este MBA? Hay de todo. Porque, claro, por ejemplo, los que estamos emprendiendo y en formato bootstrapping, pues probablemente estamos en el rango más bajo. Aunque comentábamos el otro día que una cosa es el salario y la otra el patrimonio. Entonces, yo puedo estar en el rango salarial relativamente de los más bajos de mi promoción, pero el trabajo que estoy haciendo, estoy construyendo un patrimonio en cuanto a valor de empresa. Eso sería algo a tener en cuenta. Pero
De mis compañeros hay personas que ahora pues eran mandos intermedios y ahora son directores ejecutivos de empresas de tamaño medio, o personas que estaban en un área un poco encasillados y que han podido dar el salto dentro de la propia empresa o a otra empresa, a otra área que les interesaba más. Ese diría que es uno de las motivaciones más importantes que tiene mucha gente al hacer el EMBA. Y finalmente, una parte importante está emprendiendo. O sea, de mi equipo somos, yo antes del EMBA estaba en Accenture. Y al terminarlo es cuando me decidí emprender. Por tanto, también me debería contar de mi equipo que somos 8 personas. No sé si diría que somos 4, o sea, la mitad, que estamos emprendiendo y ninguno de nosotros estaba emprendiendo cuando hacíamos el EMBA. ¿Hasta qué punto es cierto entonces esa mítica frase que se dice que en un año se recupera la inversión en una escuela de negocios? Yo con mis compañeros bromeo que en mi caso es literal, porque, un año o un año y medio. En mi caso es literal porque tenía de cliente a IS con mis simuladores. Entonces les hacía un poco la broma de que mi payback había sido el payback, o sea, sería el retorno, ¿no?, de la inversión. Sería de un año y medio, 2 en mi caso. Y para otros, pues no sé si será ese o un poco más, pero yo creo que sí, que hay un retorno, claro. No todo el mundo, obviamente, pues eso será una distribución y habrá personas, algunas, que quizás, pues por la naturaleza de lo que hacían, quizás ya estaban muy bien posicionadas, no les cambiará mucho. Pero en general a la mayoría le ayuda a eso, a obtener otro trabajo, a mejorar el suyo o animarse a emprender con más garantías de éxito. ¿Y ese foco en el emprendimiento que potencian en IS se debe a alguna relación con Estados Unidos? Bueno, a ver, y ese tiene una relación con Harvard, y de hecho hay un comité conjunto, y también con la parte de Search Funds, de fondos de búsqueda, con Stanford. Ahí quería llegar. Ahí tienen una colaboración muy potente con Stanford. Pero de Search Funds en el EMBA prácticamente no hay. Es más algo de los MBA, es más de personas más jóvenes. También yo creo que es un tipo de vehículo que es más atractivo tanto para un MBA como para un inversor invertir en un MBA que hace ese vehículo. Normalmente los EMBA, que yo era un EMBA, ya tenemos más, ¿cómo diría?, restricciones, no sé si es la palabra correcta, condicionantes familiares, por ejemplo, o de trabajo. Ya tenemos o bien trabajos mejores que los que tiene un MBA cuando sale. Muchas veces el MBA, también al ser full time, no tiene un trabajo al que volver. Claro. Deja un trabajo y después tiene que buscar uno nuevo. Y entonces la opción de un Search Fund para muchos de ellos es muy atractiva, porque les permite ser CEOs en un corto periodo de tiempo, que si no, no podrían serlo. O sea, básicamente un Search Fund sería que en unos 2 años, con el dinero que les dan unos 15 inversores, encuentren una empresa después de buscar entre 2.000-3.000 empresas y que esa empresa la compre a través de inversiones de esos inversores que tienen ese derecho a invertir en la empresa. Este concepto, ¿lo has visto fuera de IS? Tengo la sensación de que está muy concentrado ese conocimiento dentro de la Escuela de Negocios IS, porque yo estoy ciertamente informado de este modelo de inversión porque trabajo en él, y la información que he encontrado es tanto por IS como por Stanford, como comentabas, pero muy poco fuera de ello. ¿Por qué crees que está tan concentrado ese Yo creo que modelo? es por los profesores que tenían interés en el modelo, que investigan sobre él, que se organizan, pues han sido sobre todo inicialmente en Stanford. En IS no sé si originalmente fue algún profesor de allí, de Stanford, que vino aquí y un poco trajo esta idea, pero sí que es cierto que a nivel de investigación y de promoción del modelo, estas dos a nivel global, o sea, y ese también a nivel global, son de las más conocidas que lo promocionan. Sí, sí. Y de hecho estuve hace poco en una sesión que hicieron en IS sobre este tema, y uno de los temas que comentaban muy interesantes era que era de los
modelos de inversión más lucrativos para los inversores. Sí, más del 30% De TIR, sí, de sí. TIR. Bueno, a mí ya me gustaría que entras un poco en la materia has tocado las dos vertientes, consultoría, emprendimiento, has montado varias empresas, has trabajado para grandes consultoras. Me gustaría, puesto que estas dos salidas son como las dos de las salidas más típicas que tenemos los estudiantes una vez acabamos la carrera, me gustaría que hicieras una comparativa destacando los puntos fuertes de cada una de ellas. Vale. Son dos cosas muy distintas. En consultoría, sobre todo en empresas como las que estuve yo, Accenture o otras de corte más estratégico, como puede ser McKinsey, BCG, Bain, bueno, hay muchas, ¿no? Y son muy conocidas. El tema es la exposición que te dan a clientes importantes, clientes grandes, proyectos que son a veces muy complejos y los medios que tienen detrás, no solo para ponerlos en cuanto a equipos que forman para resolver esos retos, sino también, yo diría que una cosa que a veces se olvida es las universidades internas que estas empresas tienen. Y yo cuando estuve en Accenture, no sé cuántas píldoras formativas hice, pero tenían una formación online interna muy potente. Y eso, pues a mí me gustó mucho y la exploté mientras estuve allí. Emprender, aprendes muchísimo, pero puede ser y normalmente es muy duro. Entonces yo creo que se adapta más a personas que ya tengan, o bien de salida, que puede haber gente que sea naturalmente muy resiliente. Pero eso también te lo da la experiencia. O sea, la palabra de curtirse, ¿no? Está relacionada un poco con la edad. Y la mayoría de emprendedores de éxito, de hecho, son mayores que yo, son personas de 40 años o más, ¿no? Y en parte viene porque conocen ya su sector, han encontrado una oportunidad real y entonces emprenden para explotar esa oportunidad. Y lo hacen ya con una red de contactos en el sector, lo hacen también con esa credibilidad que da pues, el conocer bien el sector. Y eso facilita muchas cosas. Facilita primeras ventas, puede facilitar inversión, facilita afinar con el producto. Entonces, emprender en los 20 años, ¿no? O 20 y pico, que está muy mitificado, Zuckerberg, bueno, hay muchos ejemplos. Yo creo que está limitado a seres extraordinarios, por decir una forma, y la mayoría no lo somos. O sea, es para unicornios del emprendimiento o del negocio. Entonces, empezar emprendiendo, yo lo recomendaría solo si estás en un trabajo tipo auditoría o sea, un trabajo de administrativo que sea aburrido y que te dé tiempo, que tengas tiempo libre y emprenderlo como al lado, de side. Yo cuando mi primer emprendimiento, que no está en LinkedIn, no sé si lo he comentado antes, canvas.com, empecé justo antes de empezar mi primer trabajo, que ya no era de becario, que era en una consultora de ex McKinsey, que era una consultora pequeñita en Andover, en el Reino Unido. Y estuve como 3 años o 4 años, creo, trabajando en esa idea, que allí bueno, hice uno de los errores más típicos y de más newbie, ¿no? De más novato que se puede hacer, que es hacer un producto porque estás ilusionado de una idea, pero sin mercado. Total, que de eso también aprendí mucho, pero la posibilidad de éxito de esa primera idea es prácticamente nula. Aunque Es cueste, así. aunque cueste mucho tener éxito cuando eres tan joven y te lanzas a emprender, porque evidentemente te falta experiencia, te faltan conocimientos, te faltan muchas cosas que son claves condicionantes de éxito, ¿tú crees que por el hecho de intentarlo adquieres unas habilidades que te las llevas contigo y gracias a pasar por el proceso de emprendimiento te permiten catapultar tu carrera profesional, aunque sea algo más asalariado posteriormente? Sí, 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 sin duda. O sea, al final creo que esto lo he oído de José Elías, ¿no? Que cuando tienes 20 y pico años, y también lo creo, ¿eh? Ya lo creía antes de oírlo de él, tienes mucho margen para equivocarte y para probar cosas. Entonces,
al igual que emprender, puedes también probar, si estás trabajando, si estás en un trabajo, puedes probar a hacer otras cosas que no te piden. Que esto lo comenté, de hecho, hace poco en un post en LinkedIn. No es solo hacer lo que te dicen. Es un poco eso, pensar, ¿no? Y hacer cosas que no te piden, porque son las que te pueden abrir puertas en la propia empresa, fuera de ella. Pueden ser oportunidades que si ves, ostras, es que en este trabajo lo aprecian mucho todos, es algo que no me han pedido, que por tanto, pues puede ser algo que puede ser propiedad intelectual mía y llevándolo a otro nivel se puede explotar y se puede vender a otras empresas. Entonces, yo creo que es más el salirse del camino marcado, sea con un emprendimiento propio, a full time, sea con un side business, sea en el propio trabajo, intraemprendiendo, o sea, probando de hacer cosas distintas o probando de hacer pues actividades distintas, ya no intraemprendiendo, pero hacer el trabajo de otra forma. Con todo esto aprendes muchísimo. Y teniendo una experiencia internacional como en la que te aventuraste a ir a Londres a trabajar, ¿esto por qué lo decidiste? ¿Y lo recomiendas habiendo pasado por ello? Lo recomiendo 110%, diría. El problema que bueno, le pasa a mucha gente es que somos muy cómodos, ¿no? Que empezamos a hablar Entonces, de zona de confort. sí, sí, se puede hablar de zona de confort o simplemente de la comodidad de estar cerca de tus padres, de tus amigos, de muchas de estas cosas, ¿no? De lo ya conocido. Salirse de ello y ir a un Londres, pero puede ser, también antes había estado 3 meses en Rotterdam o hacer un Erasmus también, ¿no? 6 meses en Cosenza, te dan perspectivas distintas, sobre todo a nivel cultural. Y dentro de Europa, pues aún somos todos bastante parecidos. Es aún más extremo, pues irse a Estados Unidos o irse a Asia es otra experiencia, ¿no? En ese caso no he tenido la oportunidad de tener una experiencia larga, pero estuve dentro del EMBA con IS, hicimos un intercambio de una semana o 10 días en Shanghái. Y ahí también pues te abre los ojos a otras realidades, a otras formas de hacer negocios, a otras formas de ver la vida, ¿no? Y eso es crucial también para uno de los aprendizajes que comenté en la otra sesión, que es el tema de la empatía. Porque es muy difícil ser realmente empático si tus perspectivas y tus aprendizajes son muy cerrados. Si solo has estado en un pueblo y solo has visto el mismo tipo de personas toda tu vida, es muy difícil poder entender cómo piensa otro, porque no tienes esa idea en tu mente. Claro, ¿no? Y está relacionado con lo que comentabas antes de que no conoces lo que no sabes que existe. Claro, Entonces no puedes llegar a empatizar con ello. claro. No, y para eso lo mejor es salirse de lo habitual, ¿no? Un poco con lo que comentábamos antes en el caso del trabajo, pero a nivel internacional pues te da otras perspectivas mucho más rutinarias, desde la comida, las formas de relacionarse, de trabajar. A mí una de las que me impactó más, y lo comento mucho, en mi primer trabajo durante el PUE en A+, pues por la forma de ser de aquí y de hacer, me presentaron solo las personas con las que iba a trabajar, ¿no? Pues el equipo de consolidación y reporting, 4 personas. Tenía otra persona que si alargaba el brazo la podía tocar y no la conocía. La conocí más adelante, pero el primer día no me la presentaron. Y bueno, también como cultura, pues una cultura bastante jerárquica la española. En Holanda, en Rotterdam, primer día me presentaron no solo a los de la zona donde estaba, que sería lo normal, a los de toda la planta donde estaba y a los de la planta de debajo, que también eran de la misma empresa. Y la forma de trabajar era mucho más horizontal. Yo tenía mi área pequeña, porque era becaria, mi pequeña área, y en esa área me decían, oye, tú te las apañas, si tienes cualquier problema levantas la mano, pero confiamos en ti. Y era como, a mí me explotaba la cabeza, y era otro modo de trabajar, era mucho más colaborativo, mucho más horizontal. Tú tienes tu área, tú te apañas, si tienes problemas, pues bueno, lo que llaman gestión por excepción, ¿no? Pues levantas la mano y dices, oye, esto no sé cómo solucionarlo. Pero no era de cada día, oye, tú tienes que hacer esto.
¿Por qué crees que hay estas diferencias en la manera de gestionar las empresas en Europa versus España? ¿A qué se debe todo esto? Eso sí que no te sabría decir. Es un tema cultural, eso está claro. Pero la razón original de esto no lo sé. Eso puede haber un componente religioso. Por ejemplo, allí no sé si son luteranos, creo que son, o protestantes. Y hay componentes como de fondo, culturales, de cómo ves la vida que son distintos, ¿no? Aquí somos más de ir viviendo sin cuestionarnos mucho las cosas, es un poco como ser buenos y no levantar la voz. Y allí es más como da igual, allí tienes que hacer lo mejor posible y son mentalidades distintas. ¿Con qué filosofía de gestión de empresas te identificas más? ¿Una visión más horizontal o una visión más vertical? Porque yo creo que hay una de las dos que fomenta mucho más la productividad y el buen humor, la buena predisposición del empleado, ¿no? Que bajo mi opinión es claramente la horizontal, porque el empleado se siente más escuchado, más valorado y eso hace que trabaje mejor y por tanto que sea más productivo. Pero me gustaría conocer tu opinión. Aunque se entiende también que no todos los empleados querrían participar en una estructura más horizontal. Hay empleados que prefieren una más vertical, más jerárquica, tener sus responsabilidades limitadas a lo que tiene a su agenda y punto, y no salirse de allí. Sí, claro, es que iba a hablar en esta dirección. El problema es que depende mucho de la persona, por decir una forma, empleada o el trabajador. A mí de inicio me gusta 100% horizontal y siempre lo intento hacer. Pero a veces, si el trabajador, si la persona no es proactiva, pues tienes que revertir otra vez al mando y ordeno, que no es lo ideal, pero tienes que revertir a, mira, es que esto es lo que tienes que hacer. Lo ideal sería, sobre todo al cabo de un tiempo, cuando ya está clara, ¿no?, la responsabilidad que tiene esa persona, digamos, los grados de libertad que tiene para ejecutar su trabajo y qué opciones tiene a su disposición, que esa persona por sí misma pueda decidir qué hacer. Creo que es mucho más enriquecedor para la persona y para la empresa. Pero no siempre es así, por un tema cultural, a veces, de fondo, o puede ser también por una persona en específico. En cualquier caso, pues yo creo que siempre también yo intento, pues eso, que la persona se involucre. Y no siempre es posible. En mi caso, que tengo una empresa que todos trabajamos en remoto, también tenemos una estructura un poco distinta. Y ser una empresa pequeña también hay un personalismo muy grande del emprendedor. Entonces, eso, conjugarlo con un tema de estructura horizontal es muy difícil. O sea, en el sentido de que siempre habrá el emprendedor como líder y ejecutor final y el resto de personas. Y es muy difícil salirse de esto. En una empresa más grande sí que habría más oportunidad realmente de ser horizontal o vertical, o sea, de que hubiera diferencias. Sí, yo creo que sería eso la clave. Y bueno, te iba a decir que en nuestro caso, aparte de ser remotos, ¿Mm? hacemos una jornada de 6 horas y trabajamos 4 días a la semana, que es bastante distinto a lo habitual. Pero es que yo creo que ya no es el futuro, es que debería ser el presente para todos los trabajos intelectuales. Uno no puede estar programando o diseñando o editando vídeos más de un cierto número de horas, desde un punto de vista realista. Los que pongan que hacen 8 horas probablemente se pasan 1 hora y media comiendo, otra media hora charlando y otra media en el café. Estos cambios que has implementado tú, puedo decir que debes ser de los pioneros en implementar esta metodología de trabajo aquí en España. ¿Está respaldada por estudios que has realizado en términos de productividad? No, ¿O no, ninguno. simplemente te has lanzado a la piscina? Convicción personal. Bueno, había una ley, la ley de las no sé cuántas horas que se implementó ya en Portugal, ¿no? Y que tenía que implementarse aquí en España también, que era reducir la jornada laboral, no sé si en horas o en días. Creo que era Sí. jueves, ¿no? De lunes a jueves, 4 Puede días. ser. Nosotros hacemos de lunes a jueves. El tema es que yo creo que siguiendo la idea de pensar, ¿no?
Si tenemos que seguir lo que nos marque la regulación, entonces no estamos pensando. Yo creo que pensar quiere decir, pues una jornada, ¿qué actividades tiene que hacer una persona? ¿Las puede hacer en 6 horas? ¿Se necesitan más horas? Si trabaja más horas, ¿lo hará mejor o estará más cansado? Y quizás no podrá hacer cosas que quiere hacer en casa que necesita hacer, ¿no? O no podrá estar con su familia. Entonces será infeliz. Entonces, yo creo que uno tiene que ser consciente de esos temas. Porque si no, un poco seguimos un poco como todos, como las ovejas en un rebaño. Y yo, claro, trabajo desde casa y puedo ver a mi hijo, que ahora tiene 2 años, pues cuando hago pausas. Y en ese sentido, pues es algo que yo valoro muchísimo. Y algunas veces que me tengo que desplazar, y me tengo que desplazar en horas habituales, en horas punta, pues claro, veo el tráfico, las filas de coches, y la verdad, lo digo así con el corazón en la mano, me dan un poco pena las personas que tienen que seguir estos horarios y estas formas de vivir. Porque lo de levantarte a las 6, ¿no? O a las 5, que dicen algunos en sus shorts, ¿no? Pues será para algunas personas. Yo en mi caso soy más de irme a dormir a las 2 y me levanto más tarde. ¿No? Eso son formas de vida. Pero claro, mi forma de vivir en una empresa normal no lo podría llevar a cabo. ¿Podrías explicar un poco para situar a la gente que nos esté escuchando un poco en contexto en qué consiste Kutsu Partners? Porque a lo mejor a la gente le estalla un poco en la cabeza que digas que se puede trabajar 24 horas a la semana y llevar la empresa al día. Pues mira, Kutsu Partners básicamente es la empresa que fundé hace ya 7 años. Inicialmente, también diré que en mi caso era relativamente joven, no era con una oportunidad clara, que ahora eso probablemente no lo haría. Pero bueno, uno yo creo que también para fundar una empresa, sobre todo cuando es más joven, tiene que ser un poco inconsciente, ¿no? Y se tiene que lanzar, porque si no, muchas veces no lo harías. Yo estuve un tiempo haciendo consultoría de varias cosas, temas de datos, de sistemas, etcétera, un poco lo que yo sabía. Y a la vez estuve trabajando y conseguí pues hacer un piloto en IS de un simulador. Básicamente hubo una oportunidad que era un simulador que por casualidad pues había hecho Accenture en su momento, que era el Beer Game, y no funcionaba. Entonces yo había hecho una prueba de concepto en un simulador de emprendeduría. Perdona, ¿a qué te refieres con simulador? Sí, buena pregunta, que quizás las personas que lo ven no lo saben. Un simulador básicamente en mi caso es una plataforma web, ¿no? En la cual tú tienes un aprendizaje experiencial. Todo parte de un caso de estudio, del método del caso, que es el típico de las escuelas de negocios, en la cual tú lees un caso en el que hay un problema de negocio, un problema a resolver, ¿no? A veces puede ser de marketing, de operaciones, de muchas temáticas. Normalmente en el método del caso lo preparas, o sea, lo lees, lo preparas, puedes consultar otras fuentes, lo puedes discutir con tu equipo o con otras personas y finalmente lo discutes en clase. El problema es que hay sistemas o aprendizajes que son complejos y que son muy difíciles de imaginarse solo leyendo un caso. Y ahí es donde un simulador lo que hace es pues simular, o sea, representa esa realidad en un sistema informático, en un sistema web, en el cual tienes tú unas palancas de acción y mediante iteraciones, donde vas viendo los resultados de la toma de decisiones que tú haces, puedes en tu cerebro representar esa realidad, entenderla mejor, ¿no? De cómo esas decisiones afectan a los resultados y mediante iteraciones, varias, normalmente unas 12, 15 iteraciones, ir mejorando los resultados, ir mejorando la toma de decisiones. O sea, es un proceso iterativo. Y cuando terminas de realizar esa simulación, tú tienes una imagen en tu cerebro y una representación mucho más cercana a la realidad de ese sistema complejo. Y después, además, igualmente lo puedes discutir en clase. Y ahí pueden surgir perspectivas distintas de cómo se ha vivido ese proceso. Entonces,
por decir una forma, es como el método del caso en esteroides, ¿no? Es el método del caso potenciado. Y eso también para el estudiante es mucho más engaging, es mucho más divertido que simplemente leerse el caso, tener que imaginárselo, que a veces, si vienes de otra, si bien, por ejemplo, si has estudiado Derecho y te ponen un caso de finanzas o de operaciones, pues te puede costar de imaginarte lo que implica. Y jugándolo, pues lo vives. Esa es la idea. Bueno, creo que ya has comentado que tu financiación es interna, haces bootstrapping y nos gustaría que nos explicaras el motivo de esta decisión, que indagaras un poco más en el concepto de bootstrapping, cómo lo entiendes tú y cómo lo explicarías a la audiencia. Y si tienes un perfil reticente a capital riesgo, simplemente se ha dado que prefieres hacer bootstrapping porque tienes los recursos, coméntanos. Lo primero, matizaría lo que comentabas de financiación interna, porque toda financiación realmente es externa y en mi caso, quien me financia es el cliente. Vale, bueno. No, lo matizaría porque aquí, en formato bootstrapping, realmente sí que el cliente es el centro. Es el centro de toda la actividad y toda la vida de la empresa. Sin el cliente, en una empresa con bootstrapping, la empresa no sobrevive. Entonces, el cliente es importante no tan solo en la ejecución de los proyectos o las ventas a clientes, sino también en la gestión de caja, que es una de las cosas que también fue un aprendizaje crítico en el MBA, que por la caja se puede morir, ¿no? Entonces, la diferencia creo que de bootstrapping a capital riesgo o financiación externa, que puede ser deuda bancaria o puede ser pues por equity, ¿no? Cambiar equity por dinero. La diferencia es que con bootstrapping te hace ser mucho más responsable y a la vez tienes el 100% de la empresa. Con deuda bancaria, pues eso se podría matizar de que obviamente pues no es así. Y la deuda bancaria pues siempre puede ser interesante también en el modelo bootstrapping. Pero sí que lo diferenciaría del capital riesgo, VCs, Business Angels y por tanto ahí promocionar o estar, o sea, darle mucho, mucho, mucho valor al equity. Que el equity es lo último que se da a cambio y que antes, pues, deuda bancaria o otras formas de financiación. Por ejemplo, una que me ofrecieron hace poco fue factoring. Pues básicamente un cliente me pagaba 60 días, pero me ofrecía la opción de, al día siguiente, bueno, esto el banco me ofrecía la opción como en una semana de cobrarlo, a cambio pues de un pequeño descuento. Pues esto seguiría viéndolo mucho más atractivo que dar equity a cambio de dinero. También no es que me cierre, ¿no? a inversión externa, pero solo lo haría si tuviera muy claro que tengo un retorno garantizado a la actividad que tengo, que sea atractiva para un inversor externo. O sea, que sea, por ejemplo, que si sé que de 1 euro puedo sacar 10 y lo tengo muy, 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 muy claro el proceso para hacerlo, entonces es algo que podría tener sentido. ¿Cómo puede afectar la manera en la que financias el crecimiento de tu empresa a la velocidad que ésta crece? Porque siempre se ha dicho que el Venture Capital es una buena opción cuando quieres acelerar el crecimiento de la empresa, ¿no? Cuando te quieres traer los números que esperas obtener a 2 años vista, pues traerlos a este año. En el caso de hacerlo con bootstrapping, crecer a estos ritmos supongo que es mucho más difícil. Explícanos un poco cómo haces para fomentar el crecimiento de tu compañía. A ver, está clarísimo que el ritmo no es el mismo. Pero también no quemo caja, por decir una forma, de la misma manera que lo haría si tuviera un negocio pues con capital riesgo. Porque básicamente allí, como sabéis, estaría obligado a crecer a otros múltiplos. O sea, yo creo que el año pasado, no sé si era un 50 y algo por ciento que crecimos, pues muy probablemente para un inversor de capital no sería aceptable. O sea, lo verían como algo mediocre. Pero para mí está fantástico. Y si crezco este año esto,
o un poquito más, estoy feliz. No necesito crecer mucho. Entonces, claro, en bootstrapping dependes completamente del margen que tienes de tus clientes. Es O muy sea, bonito poder decir que te financias con tus propios clientes, pero cuando es necesaria una inversión, un capital para desarrollar tu propio producto, porque si no, no se lo puedes vender a esos clientes, a qué recurres? Porque no tienes, no tienes claro, ese respaldo de cartera de clientes. yo juego con un cheat code, ¿no? O sea, juego como si estuviera haciendo trampas, porque soy también una persona técnica. Entonces, aunque pues estudiara ADE, pues la parte de informática y ya desde muy pequeño yo programaba, pues he sido capaz de hacer el producto yo mismo, ¿no? Y de invertir mi tiempo y en ese sentido no tener que invertir dinero contratando a otra persona. Yo en ese sentido creo que hay dos cosas que muchos emprendedores hacen mal. Una es no empezar con un cofundador que sea técnico y la otra, no empezando con eso, contratar el desarrollo del MVP a una empresa externa. Esas dos para mí son errores muy, muy grandes. Entonces, si uno no es técnico y te estás entrando en un sector donde la tecnología es clave, tienes que asociarte con una persona técnica sí o sí. Y esa persona técnica va a ser quien desarrolle el producto. No puede ser tampoco un CTO de elevadas alturas, ¿no? Que hace la arquitectura y sabe contratar a una empresa en India para que os haga el MVP, ¿no? Yo creo que tienen que estar las dos personas, como mínimo dos, probablemente tres, en el barro, ¿no? Pues trabajando y haciendo el producto. Y en ese sentido no creo en contratarlo a alguien externo. Comparto tu visión, la verdad, porque si al final estás desarrollando un producto que va a caracterizar la empresa, que va a tener una ventaja competitiva y que mediante el producto pues vas a poder obtener una posición ventajosa en el mercado, Y no ¿no? lo conoces. Claro, es un error delegar la construcción o el prototipaje de ese producto porque se tendría que poder desarrollar internamente porque es que si no la empresa que estás creando no tiene las capacidades como para sacar eso al mercado. Totalmente. Entonces sí que veo que quizás si te falta alguna parte más técnica pues puedes desarrollar algún tipo de joint venture con alguna empresa, pero sí que externalizar el proceso lo Ni veo eso, yo te diría que ni una joint venture. No, yo eso sí que no sé, quizás soy muy talibán con esto, pero la tecnología tiene que estar internalizada. Tiene que ser parte del... Si tú estás en un sector tecnológico, si eres una EdTech o una FinTech o lo que sea, no, tienes que tener un fundador que sea tecnológico y ese fundador tiene que tener también una parte de equity relevante y tiene que ser esa persona la que pica el código, puede tener ayuda, pero también idealmente interna, no subcontratarlo. Que no eres esa persona, yo lo que recomendaría, hay modelos actualmente de creación de empresas distintos a los tradicionales, como el community base, creo que se llama. Pues puedes hacer un podcast y ese podcast puedes crecerlo y cuando tienes métricas suficientes, si tú no eres esa persona técnica y ya tienes un producto que sería técnico que podrías vender a tu audiencia, te será más fácil encontrar a la persona, tendrás una base también mejor en cuanto a valor, ¿no? Que ya tienes en la empresa para negociar con esa persona y para atraerla, porque al final pues también tienes que atraer ese perfil al proyecto. Apunta. Por lo que me estoy dando cuenta es que eres una persona que no sacrificarías nada de equity, prefieres, o sea, el equity lo proteges a muerte y prefieres estar tú solo en el cap table sin tener que darle Todo. explicaciones de crecimiento a ningún fondo. Es que ya lo he vivido. No quiero tampoco hablar mucho del tema, pero yo pasé por profe.com, por una venture builder como es Núcleo, y bueno, yo creo que es casi Vox Populi, ¿no? Que pues en Núcleo lo que hace es un modelo de creación de empresas, hace muchas empresas cada año y al final pues promocionarán las que funcionan mejor y también tienen una proporción mayoritaria de las empresas que funda. Da muchas cosas a cambio y es un proceso de aprendizaje que también recomendaría. Pero
depende del momento en el que estés, el nivel de equity que tienes y de tu visión, puede que ya hay un punto donde no encaje. Y eso, pues, a mí me sucedió también, ¿no? Entonces, yo creo que si tú tienes una visión muy clara de lo que quieres hacer, no tener el equity para respaldarte, o sea, no tener el poder real, puede que a la larga con tus socios de viaje haya divergencia de opinión. Y si tú crees mucho en una visión, tienes que perseguirla. No puedes, digamos, dejar ir eso y conformarte o por compromiso ir a una visión, a una dirección distinta a la que tú crees. Eso sería traicionarse a uno mismo y trabajar así no se puede. Oye, Joaquín, me gustaría entrar en el último gran bloque de lo que va a ser este podcast, que es la inteligencia artificial. Entonces, tengo entendido que estás formado sobre ello, que en la empresa actual algo implementáis respecto a estas nuevas tecnologías. ¿Nos podrías explicar cómo lo implementas, qué valor añadido ofrece y cómo la ves de aquí a unos años? La inteligencia artificial, porque da mucho miedo, ¿no? La gente tiene Sí. ese miedo a que sustituya los trabajos tradicionales y que vaya a destruir el mundo, ¿no? A ver, hay una frase que actualmente se está hablando mucho de ella, que es que probablemente no te va a sustituir en tu trabajo una IA, sino alguien, una persona que sabe usar la IA. Yo creo que eso lo que marca es la oposición de dos hipótesis, ¿no? O dos tendencias. Una es la automatización, que la automatización se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y no solo en la IA, o no solo a través de la IA. Pues en la industria hay mucha parte que se automatiza. Pero esa automatización crea nuevos trabajos que son de la persona que crea la automatización o la persona que monitorea, que controla. Por ejemplo, en una fábrica ya no hay, en muchas fábricas, personas en las líneas de producción, pero sí personas que controlan esas líneas y son trabajos muy bien pagados. Así como esto existe y se pierden muchos lugares de trabajo, también hay otros que la tecnología aumenta. Pues obviamente los propios ordenadores, que son tecnología, sin ellos hay muchas cosas que no podríamos hacer, ¿no? Y que gracias a ellos pues somos más productivos. Con la inteligencia artificial, pues es eso, es como añadir una capacidad extra en nuestro ordenador para hacer las cosas más rápidas, en algunas ocasiones también ya mejor, y básicamente también, y en algunos casos, hacer cosas que no éramos capaces de hacer antes como personas. Entonces, la IA yo creo que está para quedarse, no es como otras cosas como en su momento ha sido la realidad virtual, ¿no? Que fue mucho hype. No, es que la inteligencia artificial ya se está utilizando y hay casos de uso muy potentes. Ya la veníamos utilizando en otras formas y sin ser conscientes, un Google Maps. ¿Quién no usa Google Maps? ¿Quién sabe ir de A a B muchas veces sin Google Maps? O a veces lo usas, yo muchas veces lo uso para trayectos regulares simplemente para evitarme accidentes. Ya me ha pasado más de una vez de pretender ser más listo que nadie, no usarlo, y pues en la ruta había un accidente. Entonces yo ya he aprendido a confiar en la IA. Y en nuestro caso, en educación, abre la puerta a sustituir a personas en juegos de roles simulados. Teníamos una simulación que se llama Haline, y en esta simulación simulábamos roles de personas en el contexto de la salud, del sector salud. Y cada uno tiene un caso base y después instrucciones confidenciales que le ayudan a tomar partido en un caso que es de asistencia hospitalaria en casa, ¿no? Y para mover lo que sería una parte de camas de los hospitales a casa y así ser más eficientes en el hospital, etc. Y eso tiene ventajas para los distintos actores. Hay un proveedor tecnológico en el caso, hay una aseguradora, hay el hospital, los personal del hospital, etc. ¿Qué pasa? Esta simulación tradicionalmente se está jugando con equipos que representan a cada uno de los roles. Pero para ello pues necesitas a las personas que se forman en equipos y que juntas juegan.
gracias a la inteligencia artificial y a proporcionarle los datos de los digamos, de los distintos roles y a proporcionarle también, que eso es importante, no solo eso, sino la forma para que pueda tomar decisiones en la simulación, ahora una persona puede jugar esa simulación sola. Es como habilita un single player mode, ¿no? Un modo de juego de una sola persona que de otra forma sería imposible. Y eso abre la puerta, yo creo, en un futuro a modelos personalizados de educación en los cuales no estás solo, estás rodeado de IAs para aprender. Para aprender, y yo creo que se podría aplicar prácticamente a cualquier cosa. Pero uno de los elementos del aprendizaje también es el aprendizaje social. Y claro, no puedes tener aprendizaje social sin personas, pero si puedes simularlas y cada vez las puedes simular mejor, por ejemplo, Claude 3.0, que es un modelo bastante nuevo, le hicieron un test de inteligencia, digamos, aplicada, un test de inteligencia como harían a cualquiera de nosotros, y ya sacó más de 100. O sea, ya no es un tema del test de Turing de parecer humano, es que ya es mejor que la medida de los humanos, cuando este tipo de inteligencias artificiales no están programadas o no están pensadas para resolver test de inteligencia, sino que están pensadas para predecir texto. ¿A dónde crees que vamos a llegar con todo esto? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que habla sobre regular la inteligencia artificial, los peligros que puede tener. ¿Cuál es tu opinión acerca de este aspecto? Regular se está regulando y de hecho hace unos días, pero unos días diría 2 o 3, ha salido una ley, un marco regulatorio a nivel europeo que regula los usos. Porque hay algunos usos con datos, por ejemplo, psicométricos, creo que sería la palabra, como por ejemplo, pues como esta empresa que ha salido hace poco, la Worldcoin, con el iris, cosas así, pues este tipo de datos no se pueden usar. Que, claro, ese tipo de datos dan mucha información de las personas o se pueden usar de malas maneras, ¿no? Entonces, esos usos estarían regulados y esos usos hay algunos prohibidos y hay otros en los que se tiene que hacer un proceso, ¿no?, con los entes europeos para poder sacar un producto en ese sector. Esa regulación es importante, ¿no? Pero más allá, con esa regulación, donde yo creo que iremos a parar con la inteligencia artificial es ya, o sea, es una tendencia, ¿no? Ya la estábamos usando, pero cada vez será más no sé cuál es la palabra, permanente no es, digamos que estará en el entorno y no nos daremos cuenta. Y lo usaremos de forma ya no diaria, sino constante y en tiempo real. Omnisciente. Sí, sería quizás la palabra, ¿no? Y el tema será que lo usaremos para todo. Y yo creo que también una de las cosas críticas donde puede tener más impacto y que la startup que lo logre será ya no un unicornio, sino, no sé cómo se llama, si tricornio, o sea, un de $1 trillion, es el asistente personal. A la que tú tengas una IA que te pueda ayudar a responder los correos, a realizar tu trabajo, a gestionar tu vida diaria, viajes, dinero, en general te conozcan mejor, que te conoces tú a ti mismo, eso que tiene también poder, te permitirá tener una vida mucho más productiva y efectiva. Al final, en vez de trabajar 6 horas, quizás terminaremos trabajando 4. Claro. Me gustaría que tú, que eres conocedor del potencial de la inteligencia artificial, te pusieras en el papel de una persona malvada, de una persona que utilizaría esta tecnología con fines maléficos y explicaras cómo la inteligencia artificial podría perjudicar a la sociedad. El problema es que escenarios como estilo Terminator o cosas así no me cuesta mucho de pensar que pueden pasar, porque una cosa es, o sea, la inteligencia artificial es muy potente en el ámbito digital, pero el ámbito digital y el físico hay mucha distancia entre ellos, ¿no? Entonces, algunos de los escenarios más de ciencia ficción yo creo que seguirán siendo de ciencia ficción. Entonces, a nivel de malvado, me cuesta de pensarlo, pero quizás algunos de los usos que ya tiene la inteligencia artificial actualmente, como pueden ser usarlo para predecir tu capacidad de devolver un crédito o cosas así, y que pasen a reemplazar el juicio humano.
Ahora, por ejemplo, cuando pides una hipoteca, tus datos y la petición de la hipoteca, etcétera, se pasan a una central donde hacen un análisis de riesgos. Y es un proceso que tendrá su automatización, pero sigue siendo muy humano. Y que yo sepa, creo que también pues, el director del banco, si te conoce, lo puede sobreescribir, digamos, no lo sé exactamente, ¿no? Pero imagínate un mundo donde haya, como ese tipo de decisión, otras muchas de acceso a las cosas que las tome una inteligencia artificial. Un poco como el tema del sistema de puntos chino, pero gestionado por una inteligencia artificial. Hay episodios de Black Mirror que probablemente habréis visto. Sí. Eso, sin una inteligencia artificial, no es posible por el nivel de cruce de datos, de computación que necesitas. Una inteligencia artificial lo permitiría. Y claro, esos escenarios distópicos pues dan miedo, ¿no? Sobre todo más que o sea, de control de acceso a ciertas cosas. Claro, y defiendes que haya ciertas situaciones en el mundo donde las decisiones se tomen de manera flexible, que no sea todo parametrizado, que una inteligencia artificial nunca se va a equivocar, pues hay ciertas situaciones donde no está del todo mal, que haya flexibilidad, que la persona se equivoque, como en el caso de conceder un préstamo bancario, ¿no? Pues que es un poco más intuitivo y no tanto por crédito, has devuelto crédito toda tu vida, sí, te damos el préstamo, si no, no. Entonces, por esa parte, pues se entiende que la parte más humana todavía se quiera conservar. Sí, de hecho, en lo que serían los sistemas o en el uso de sistemas de inteligencia artificial, lo que comentaba de automatización versus aumentación, hay lo que se llaman sistemas que son controlados por inteligencia artificial sin intervención humana, o hay otros, como comentábamos, donde puede haber un monitoreo o un control o una aprobación final por parte de una persona. Ahí el riesgo que tenemos es de ser demasiado tecnócratas y solo automatizar y no poner sistemas de control o checks humanos. Porque las inteligencias artificiales no solo también se equivocan, sino que pueden equivocarse de formas muy catastróficas. De hecho, hay un caso que hemos hecho una simulación y de hecho hoy vengo de dar soporte en IS a una sesión de este caso, que es Critical Care, y que es el caso de uso de inteligencia artificial para predecir si una persona iba a vivir o morir en la situación del COVID. Y cómo se podía haber usado, porque esto no se llegó a usar, un algoritmo para decidir los recursos, cómo destinarlos. Y claro, hay un dilema ético que una máquina no puede ni debe resolver, que le corresponde a un humano, de cómo haces el triaje, ¿no?, de las personas, cómo te llegan con sus síntomas, con su estado de salud, cuando en ciertas situaciones esto pasó, cuando no había recursos para atenderlas a todas. Lo podían haber hecho con una inteligencia artificial, pero ahí quien asume la responsabilidad. Y sobre todo no solo la responsabilidad cuando funciona bien, también cuando puede funcionar y funcionará en algún momento mal. Porque, claro, todas las IAs están entrenadas con datos pasados. Pues un poco como la información, como los consejos financieros, ¿no? Que se dice que están basados en resultados históricos y que para nada se pueden entender como información para predecir el futuro o que el futuro puede ser distinto al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Eso mismo. Oye, y dentro de la educación, en las universidades, por ejemplo, que es nuestro caso, ¿defiendes el uso de las inteligencias artificiales, como por ejemplo ChatGPT, que últimamente está de moda entre los estudiantes porque ayuda a llevar a cabo las tareas académicas? Claro, hay mucha gente que dirá que esto lo que hace es limitar nuestra capacidad para pensar, pero yo lo hago mucho la metáfora con... No viví esa época, pero cuando no había calculadora y de repente se creó la calculadora, la gente de por entonces diría, la gente se va a volver tonta porque va a dejar de calcular con la cabeza y va a empezar a hacerlo con una maquinita. Y al final no se trata de saber y dejar de saber, sino de
ser más eficientes y más óptimos mediante nuevas tecnologías que lo que te permiten pues es precisamente más rapidez, más efectividad y saber adaptarse a eso y usarlo. Entonces, ¿ChatGPT sí o no Sí, en la educación? sí, que es para mí un rotundo sí. Básicamente porque o sea, ya viene un poco a confirmar lo que yo ya pensaba antes de ChatGPT, que la forma de evaluar es incorrecta. Si tú evalúas conocimiento puro memorístico, ya no en la era de ChatGPT, en la era de Google, no tiene sentido. Si tú tienes toda la información al alcance de tu mano, ¿para qué vas a tener que memorizarla? Obviamente tienes que tener un mínimo, pero ese mínimo está mucho más bajo de cuando no teníamos acceso a todas estas herramientas, porque que al final son complementos a nuestra capacidad, lo que decíamos, la aumenta. Entonces, tener solapes con las capacidades que nos ofrecen estas herramientas, pues me parece un poco inútil. Se puede aprender a utilizarlas mejor, o sea, se puede dedicar el tiempo a saber cómo sacarles más partido, a saber cómo ejecutar mejor en otras cosas, aprender habilidades blandas. En vez de hacer exámenes de según qué asignaturas, Que no, eh, no tienes... historia española. Eh, yo diría, en vez de ese tipo de asignaturas que son pura memorística, pues se podría practicar con ChatGPT para entender el motivo, ¿no?, de ciertas guerras o ciertos movimientos políticos y razonar, ¿no? O yo también tenía en su momento una asignatura que se me atascó en bachillerato, Historia del Arte. Al final, Historia del Arte, porque yo hice sociales. Historia del Arte era aprenderse de memoria el dictado que te hacía el profesor. Yo, cosas más ridículas no he vivido. Dictado, o sea, nos hacían un dictado en la clase era el dictado del texto y tú tenías que vomitar ese dictado en el examen. Entonces, yo de ahí no aprendí nada, tampoco ya ni me acuerdo ni de las obras, ni de los artistas, ni nada. Porque era eso, era aprender el dictado, apuntar el dictado, aprenderse el dictado y vomitar el dictado. Y ya está. Entonces, que alguien me explique qué competencias se practican en ese tipo de situaciones. Entonces, con ChatGPT no solo te puede ayudar, yo le recomendaría a los estudiantes que lo usen lo máximo posible para las tareas, para prepararse exámenes, también te puede ayudar a uno mismo, y esto está demostrado, a realizar mejor las tareas de la universidad, pero también las laborales. Te puede ayudar mejor a entender un tema, discutirlo con ChatGPT. Lo ideal sería discutirlo con un experto, pero es que no tienes disponibilidad de expertos en tu vida diaria. Entonces ChatGPT es lo más parecido, porque tiene acceso a un corpus de información enorme. Y ChatGPT, cuidado también diferenciar entre el gratuito, que sigue siendo el 3.5, y el 3.5 la valoración que yo le hago es bastante limitada, y hay gente que se puede pensar al usar el ChatGPT gratuito, pues, ostras, esto no me devuelve un resultado muy bueno. Claro, es que es un modelo que ya en lo que sería la edad de la IA es muy anticuado. O GPT-4, que es de pago, pero son 20 euros al mes, o Cloud 3.0, que también creo que es de pago. El modelo, siempre yo creo intentar usar los modelos últimos, el state of the art, porque son los modelos que tienen más capacidad de racionalizar las cosas, de hablar con una persona, de seguir un hilo lógico, y al final, interactuando con ellas también se aprende a cómo escribir, a escribir mejor, a razonar mejor. Totalmente. Yo he tenido la oportunidad de probar ChatGPT 4.0, la versión de pago, y la verdad que estoy bastante contento. El potencial que tiene esta herramienta es descomunal y desde luego que va a cambiar las reglas del juego en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero ya un poco para ir acabando, me gustaría que dieras tus principales consejos a aquellas personas que estén empezando a emprender. ¿Qué les dirías? Vale. Para mí el más básico de todos es emprender solo es muy duro. Yo lo que lo estoy haciendo es algo realmente muy duro,
recomendaría siempre ir con un compañero de viaje. También depende de la edad. O sea, si eres alguien más joven, pues sin duda alguna. Si ya tienes más experiencia, lo tienes muy claro, pues te puedes arriesgar a ir solo, ¿no? Pero normalmente es la frase esa, no sé si era de Sun Tzu o de quién era, ¿no? Que se va más rápido solo, pero más lejos acompañado. Esa es la primera. La segunda, no enamorarse de la idea, sino del problema. Esta también es muy típica y no es mía. Pero es que es verdad, yo lo he vivido. Si te enamoras de tu idea, de tu producto que estás haciendo, es un error descomunal. Te tienes que enamorar del problema o de realmente de tu cliente. No en el sentido literal, sino en el metafórico de sus problemas, de entenderlos bien. Y el tercero también, que ese lo viví con un emprendedor con el que cofundé una empresa, y no diré más, escuchar es crítico. Hay emprendedores que no escuchan, que sueltan su pitch y ya está, pero en reuniones con inversores o en reuniones con clientes se puede aprender mucho más sobre la propia empresa y sobre el problema escuchando y hablando muy poco, que hable la otra persona, que uno soltando su rollo. Es mucho más importante escuchar activamente, hacer preguntas, que hable la otra persona, que uno hablar. Oye, ¿y cómo ves Kutso Partners a corto o medio plazo? 5 o 10 años. ¿Qué objetivos tenéis en la empresa? Bueno, en la empresa hemos empezado hace poco una línea de negocio nueva que se llama Pro Evaluation Systems, y uno de los aprendizajes, de hecho, que he sacado con esta línea es que los mercados pueden llegar a ser muy distintos, aún siendo mercados que están en el mismo sector. La parte de evaluación de personas, que es lo que hacemos, evaluación de personas con informes automatizados, es lo que hacemos en Pro Evaluation Systems. Es mucho más fácil de producir que una simulación, es una necesidad que es mucho más dolorosa, el problema es mucho más doloroso que el de la simulación, que es hasta cierto punto es un nice to have. La dificultad para usarlo es mucho más sencillo usar una evaluación que usar una simulación. Digamos que, y eso es otro aprendizaje, mira, antes no lo he comentado, no me he acordado, de José Antonio Segarra, que decía que si tienes, o sea, puedes ir por un camino de cabras, o sea, puedes hacer como trekking, ¿no? A nivel empresarial, y es un poco lo que hacíamos con los simuladores, y te lo puedes pasar muy bien y puedes vivir de ello, o sea, puedes sobrevivir haciendo trekking. Pero si tienes una autopista adelante, ¿no? Pues un poco lo que dice la propia razón, ¿no? Y el juicio propio bueno, lo que tiene lógica es pues, subirte al coche y por la autopista a 120 o más, ¿no? Y básicamente, comparando los dos mercados, vamos a estar promocionando y hacer crecer mucho más Pro Evaluation System, todo este tema de evaluaciones automatizadas. Estamos trabajando ahora también con un par de universidades para llevar las evaluaciones a la universidad. Esto será también algo que a mí me hubiera gustado tener. O sea, que te evalúen las competencias o que te autoevalúes, que te evalúen los profesores y que durante tu estancia en la universidad, durante el grado, puedas tener la oportunidad de mentorizaje, de que te ayuden a identificar tus puntos débiles y mejorar. Más allá de, pues, lo que decíamos, memorizar cosas y vomitarlas en los exámenes. Entonces, yo creo que es algo que me llena mucho, ¿no? Poder ayudar a las personas a crecer. No solo a través de aprendizaje, sino también pues, a través de la mentoría y de la evaluación pues, de ellos mismos. Muy bien. Pues ya para ir acabando, me gustaría que recomendaras al siguiente invitado. Al siguiente invitado. Sí. Ostras, esto no me lo esperaba. ¿Alguien que tú creas que puede dar su punto de vista interesante? ¿Que estaría dispuesto a venir? Director de marketing de una empresa que él ha cofundado, que tienen una joint venture con Philips. Y en su caso es muy interesante, es Tim Edwards se llama, es compañero de equipo de Lemba. Es uno de los que ha fundado empresa
después de salir del EMBA. Y en su caso es muy interesante porque es una startup, pero no empiezan de cero. Que lo más difícil es lo que hago yo y otros muchos como yo, ir de 0 a 1, ¿no? De no tener nada a construir un producto y hacer primeras ventas y escalar. Y en su caso, ellos nacen pues del que era ex CEO de Wahi TV y después fue Rakuten TV aquí en España. Y él era el director de marketing de esa empresa, se conocen desde entonces y él es un perfil, bueno, es un crack. Es muy divertido también. Muy bien. Oye, pues nos la apuntamos, esperemos Sí. que, bueno, si acepta, pues estaría genial Sí, yo creo que sí. poder aprender de todo su bagaje. Ujú. Oye, queremos que des tu último minuto de gloria, que aportes cualquier cosa que te hayas dejado en el tintero, que quieras aportar positivo para acabar este podcast o para resumirlo. Y nada, bueno, luego hacemos los agradecimientos, te dejamos paso. Perfecto. A ver, seguro que me he dejado 1000 cosas, porque, claro, conforme vas sumando años y aprendizajes, ¿no? Pues hay cosas, como decíamos, que es conocimiento tácito, o ideas, o cosas que te han marcado y es difícil recordarlas. Pero si caso, yo sí que diría que hay una cosa que sí que me he dejado, que es un marco de referencia que creo que es una idea originalmente de Jeff Bezos, que es el Regret Minimization Framework. Y ese es muy crucial, ha sido muy crucial en mi vida. Y el concepto de este framework, de este marco de referencia, es que ante una decisión que tengas que tomar, que la tomes siempre pensando en tu lecho de muerte, es algo que te arrepentirías de no haber hecho. Si es así, si te arrepentirías de no hacer una cosa, hazla. O sea, no la dejes sin hacer. Y si es algo que dices, no creo que me afectara mucho no haber hecho esto, pues entonces es que no es una decisión importante y no vale la pena. Pero yo así he tomado decisiones que en su momento, en perspectiva es muy fácil, pero en su momento eran decisiones valientes, ¿no? De decir, pues tenía en su momento la opción de ser becario en la Nissan o seguir buscando trabajo. Pues decidí seguir buscando y así puedo ir a Inglaterra. Pues en ese momento pues tenía presión de mi entorno familiar. Y decidí, ¿me arrepentiría de no haber trabajado en la Nissan? No. Entonces sigo buscando. Lo siento por la Nissan, pero es así. Claro, genial, genial. Entonces yo creo que uno siempre tiene que seguir su criterio propio y seguir su camino, no el que le marcan otros. Qué buena frase para acabar. Oye, Joaquín, muchas gracias por tu presencia, por tu asistencia, por compartir todo tu conocimiento y experiencia. Tienes nuestro contacto para todo lo que necesites. Igualmente. Y espero que el viceversa también. Sí. Y nada, vamos hablando. Muchas gracias. Es un placer. Igualmente.